mí bien. Pues vamos a ir empezando para intentar ser tan puntuales y tan estrictas con el tiempo como las compañeras de la mesa anterior. Nos ha faltado una de las ponentes, Pilar Fraile no ha podido estar hoy con nosotras, pero vengo muy bien acompañada y estoy muy contenta de dar la bienvenida a esta mesa a Alicia Martorell. Voy a hacer una breve presentación para no quitarles mucho tiempo. Ya, pero para no quitar mucho tiempo de la mesa. Alicia Martorell es traductora desde el siglo pasado, trabaja desde el francés y más recientemente desde el inglés. Sus campos de trabajo actuales, aunque ha pasado por muchos, son el institucional, los museos, la comunicación interna y externa, las ciencias humanas y la traducción jurídica. Ya vemos que es más que polivalente. Ha traducido casi 100 libros, sobre todo de ensayo, pero también narrativa. Es miembro orgullosa de 3 asociaciones de traducción y debe la mayor parte de lo que es a compañeras y compañeros que la han acompañado desde siempre en esta profesión maravillosa. Muchas gracias por aceptar la invitación, Alicia. Y aquí a mi derecha tengo a Rocío Serrano, que es licenciada en Filología Inglesa y máster en Traducción Especializada. Traductora, correctora, redactora de contenidos y formadora autónoma desde hace más de 15 años, no deja de formarse sobre todo lo que cae en sus manos y se define como tecnófila, pero siempre desde la postura de que es la tecnología la que debe estar a nuestro servicio y no al revés. Y yo, bueno, hoy iba solo a moderar, pero como no está Pilar, igual tendré que intervenir un poquito más. Soy Nuria Molines, soy socia de ACET, me dedico sobre todo a la traducción editorial, aunque también soy profesora de traducción en la Universidad Jaume I. Os doy paso enseguida después de la mesa que hemos tenido anteriormente. Aquí hoy vamos a hablar quizá un poco más, no solo de lo práctico, sino también quizá de los debates éticos que nos plantea para el mundo editorial la inclusión fundamentalmente de la inteligencia artificial, ya que obviamente todas las que traducimos en el sector editorial o corregimos para el sector editorial usamos la tecnología cada día. No creo que podamos considerarnos tecnófobas. Usar Word es usar una tecnología, usar Dragon, introducir memorias de traducción, utilizar un glosario. Pero ¿qué pasa cuando entra en el sector de alguna manera esta preocupación o esta cuestión más relacionada con la inteligencia artificial o con la posedición? Porque ya nos hemos encontrado casos, ¿no?, como se ha comentado en la mesa anterior también, de libros que llegan a corrección pero han pasado primero por una traducción automática y se intentan colar como un texto original, propuestas quizá de algunas editoriales que van en esa dirección. Y bueno, yo aquí hablo quizá desde ACET y también desde mi postura particular. Esto quizá sí que nos preocupa por todo aquello que toca a nuestros derechos de autoría y a lo que impacta en nuestra actividad como traductoras, que es fundamentalmente creativa, tanto si hacemos un libro de cocina como si hacemos una obra literaria, un texto teatral o un poema. Vamos a empezar con las preguntas que ya os había planteado unos días, hace unas semanas, para que pudierais ir reflexionando. La primera sería: ¿cuáles son los principales retos, tanto éticos como prácticos y económicos, en el sector del libro ante la emergencia de tecnologías de inteligencia artificial? A ver por dónde empezamos. No sé si está encendido porque el mío no tiene botón. Pero escúchame, usa este que se oye mejor. Vale. Vale, este se oye mejor, me parece, sí. Bueno, yo veo retos en 2 aspectos diferentes. Por un lado está el reto, digamos, aguas arriba, de la gestión de los derechos de autor, es decir, las inteligencias artificiales, como han dicho muy bien en la mesa anterior, no salen de la nada, sino que salen del trabajo de seres humanos, y es imperativo que el trabajo de esos seres humanos que han contribuido a crear o a poner en marcha esas inteligencias artificiales reciban una remuneración justa, que entiendo que sería como gestión de derechos colectivos. Eso por un lado. Y luego, aguas abajo, está el otro problema que también han mencionado en la mesa anterior, y es que el traductor sigue haciendo el trabajo difícil, sigue haciendo la parte difícil que ocupa la mayor parte del tiempo de traducción, y la parte fácil, que es la que de momento pueden hacer las máquinas, que no requiere el raciocinio y la capacidad de decisión, la capacidad de jerarquización que aporta el traductor humano, no supone realmente, es decir, el aumento de productividad que supone una máquina, incluso la máquina más avanzada ahora mismo, es muy limitado y por lo tanto
no hay ninguna razón para que se traduzca en una reducción tan drástica como la que se está planteando en la remuneración. El problema de la remuneración es un problema grave que viene de antes de las máquinas, como también han dicho hace un momento, pero ese es el otro problema grave para mí. En un sector ya de por sí precarizado. En un sector, claro, y además que eso siempre es así, es decir, las máquinas y cualquier elemento que pueda derivar en mayor precarización siempre va a funcionar de manera más activa en los sectores más precarizados. Por eso el problema actualmente lo tienen la traducción audiovisual y la traducción editorial, porque son sectores más frágiles que otros tipos de traducción que, digamos, que tienen una inserción económica diferente y menos oligopolio, claro, que también es otra cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, una cosa que sí que hemos mencionado también en la mesa anterior es precisamente la diferenciación que hay, ¿no?, entre tecnologías de traducción automática y la inteligencia artificial generativa. La llegada de esa inteligencia artificial generativa en los últimos 3 años ha hecho que lo que se decía en 2020 ya hoy no se aplique de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se está magnificando el alcance de las posibilidades de la inteligencia artificial. Y eso está trayendo hasta cierto punto pues, más precarización, y a mí lo que me preocupa personalmente es que se está llevando a cabo, es que iba a decir realizar, pero ese verbo me da sarpullido. Hay una cuestión que es que no se puede devaluar más todavía la formación, la preparación que tenemos los profesionales lingüísticos, que somos los que estamos, como decía antes, al volante de todas estas tecnologías, ¿no? Entonces, por un lado está eso, por otro lado está que cuando uno firma ahora un contrato editorial con editoriales que ya utilizan inteligencia artificial, lo comentábamos antes Alicia y yo, entre las cláusulas, pues ya hay cláusulas escondidas de cesión de los textos. Entonces, tú como traductor, tú tienes tus derechos de autor. Si tú estás cediendo la posibilidad de que se entrenen motores con tus textos, ¿dónde quedan tus derechos ahí, no? Y muchas veces me preocupa un poco también la presión a la que se ven sometidos los profesionales del sector de aceptar ciertas condiciones porque dicen, es que si no, no trabajan. Tío, esas son cuestiones éticas que habría que ir valorando y pensando, ¿no? Luego, por supuesto, también, como decíamos, la privacidad, ¿no?, que se están entrenando hoy en día motores con una cantidad de textos de dudosa procedencia en cuanto a su propiedad intelectual, ¿no? Y entonces hay que tener muchísimo cuidado, como decía, a la hora de integrar la inteligencia artificial, sobre todo por eso, porque no se puede olvidar que la inteligencia artificial no sabe per se, ¿vale? La inteligencia artificial parece que sabe, pero no sabe. Y hay una cuestión, es que en cuanto a las editoriales, esto lo que puede provocar también es una mayor brecha que ya existía antes, pero yo creo que se va a acrecentar entre editoriales grandes y editoriales pequeñas. Las editoriales grandes que tengan presupuesto van a hacer una inversión muchísimo mayor en todo este tipo de tecnología que las editoriales pequeñas que no les van a poder sacar el mismo partido. Eso en el caso de las que pretendan integrarlas, ¿no? La inteligencia artificial además no solamente se va a utilizar o se puede utilizar en cuestiones lingüísticas puramente dichas, ¿no?, sino que también tiene otras aplicaciones como por ejemplo entender la preferencia local de los lectores, hacer análisis de qué lectores leen más novelas, más libros de cocina, cocina sueca, cocina tal. Quiero decir, ver un poquito qué diferenciación hay de preferencia de los lectores. Pues, por ejemplo, para eso la inteligencia artificial es muy útil. Tampoco, como digo, hay que tenerle miedo, eso también lo hemos apuntado en la mesa anterior. Pero sí, los retos son múltiples y, sobre todo, como profesionales, el reto quizá para los que estamos desde este punto de vista, para los que hablamos de este punto de vista, es defender esa profesionalización, esa formación, esa preparación que tenemos para ser quienes estemos al mando de las herramientas. Claro, aquí quizá el problema es cuando no podemos estar del todo al mando de la herramienta, ¿no? Cuando ya nos dan un texto generado, ¿no?, un material textual, yo no le llamaría un texto, un material textual con el que nos las tenemos que componer y, como ya hablabais antes, eso tiene una carga cognitiva muchísimo mayor que cuando quizás estamos trabajando desde cero, ¿no? Ahí desde el ámbito de la academia, si bien se hacen investigaciones en todas las direcciones, por si os interesa, hay investigaciones muy interesantes que han llevado a cabo investigadoras como Ana Gerberov y Antonio Toral, que miden la creatividad y la carga cognitiva que tenemos las traductoras literarias cuando trabajamos editando un texto, ¿no? Yo participé en uno de estos experimentos
Y los resultados que se publicaron finalmente, ¿no?, es que primero no se ahorraba tiempo, ¿no?, estábamos poseditando una novela, no se ahorraba tiempo, el resultado tenía menos giros creativos, no habían desarrollado una especie de métricas para medir cuáles eran los giros creativos, y algo que también creo que de lo que no se habla mucho y que también es fundamental, que el placer de traducir, ¿no?, el disfrute que teníamos a la hora de trabajar con esa novela caía en picado, ¿no?, caía en picado de una manera drástica, y eso también tiene repercusiones luego en lo cansada que estás, en lo fresca que puedes estar para poder encontrar una solución, para resolver un juego de palabras. O sea, hay tecnologías que a mí particularmente sí que me facilitan mucho la vida. Por ejemplo, el software de procesamiento de voz, yo le dicto muchísimo al ordenador y eso me hace ahorrar el tiempo de tecleado. Eso a mí sí que me ayuda a ir más rápido, pero soy yo al final la que decide, ¿no?, a partir del texto original qué es lo que voy a locutar, o si utilizo, por ejemplo, Sketch Engine, ¿no?, que me permite hacer un análisis del estilo de la autora y me da ciertas pistas que luego me pueden ayudar a decir, ostras, que fíjate que esta palabra es que es muy propia de esta autora. Eso sí que me ayuda, ¿no?, como herramientas de análisis, o que me aceleran el trabajo, pero siempre desde mi propia voz. Yo el problema lo veo sobre todo cuando lo que nos dan ya es un texto generado. Es que eso es el acuerdo de los guionistas. Eso es exactamente lo que dice el acuerdo de los guionistas. Que os voy a leer el punto 2 porque me parece que tendríamos que tatuárnoslo aquí en la frente todos los traductores. Dice, un guionista puede elegir utilizar inteligencia artificial, bueno, con todas las condiciones que ponga el estudio. Dice, pero un estudio no puede exigirle que utilice software de inteligencia artificial. Es así de fácil, y eso no es una cosa que sea lejana, sino es una cosa que se ha conseguido ahora mismo y que marca una diferencia clara entre yo como usuario de una herramienta X, Y o Z al mando de la nave y que me conviertan en una especie de minion, en una cadena que yo no controlo y que pasa por encima de mí y que además me estén privando, me estén despojando de lo que me pertenece, tanto porque no me han pagado para utilizar mis textos, que siempre serán los mismos, además, para crear esa misma herramienta de traducción automática o de inteligencia artificial, y después porque la plusvalía que generan esos motores, muchos pagados con dinero público, no tiene por qué quedar siempre en las mismas manos. Es que eso es como de economía básica y parece que se nos olvida. Yo sigo creyendo hoy en día que el problema fundamental es el económico, es el problema económico. Yo he abrazado todas las tecnologías según iban saliendo desde que estoy traduciendo, y yo creo que la mayor parte de los traductores que conozco son así, porque somos así, porque vivimos en ese caldo de cultivo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que me digan que yo me tengo que convertir en una especie de apéndice de la propia inteligencia artificial. Yo por ahí no, es que no voy a pasar, y encima cobrando menos. Cualquiera añade algo ahora. No, pero es que tiene Alicia toda la razón. Incluso, de todas formas, otro tema que también rescato de la mesa anterior es precisamente pasar de la imposición de ciertas herramientas, sean de inteligencia artificial o no, a la prohibición absoluta de que utilicemos ciertas herramientas. Entonces es muy curioso porque precisamente en el mundo editorial esto se da mucho. O sea, no utilices, estás corrigiendo un texto, pero no queremos que utilices nada de inteligencia artificial. O estás corrigiendo un texto y ahora lo que quiero es que tú simplemente le hagas una corrección de estilo porque acabo de pasarlo por una inteligencia artificial que le ha hecho ya una corrección por encima. Es decir, mira, es que precisamente ese derecho a elegir como lingüistas, como profesionales de la lengua, es lo que tendríamos que mantener y que defender. O sea, si yo quiero utilizar la herramienta, que venga dado por mí, que no venga impuesto desde fuera. Como digo, es que no solamente se da en la traducción. Y me da muchísima pena, por cierto, que no nos acompañe Pilar, porque me habría encantado saber cuál es su punto de vista como escritora. Pero es que eso, lo que no se puede hacer es esa imposición de, no, tienes que usar esto y encima, como dice Alicia, te vamos a pagar menos. O directamente te prohíbo utilizarlo y te vamos a pagar lo que te paguemos, pero vamos a ponerle piedras a tu trabajo. Yo creo que hay que buscar un poco el punto medio ahí también. Yo a veces creo que los humanos tendemos a crear estas máquinas de Rube Goldberg que hacen complejo algo que es sencillo.
Yo de verdad muchas veces con esta cuestión, y no sé si no hace falta igual entrar también en la cuestión de la posedición, pero bueno, igual luego lo podemos apuntar. Si me está complicando más la vida, ¿por qué no puedo volver al Word? ¿No? ¿Por qué no puedo volver al Word si al final voy más rápida, sale un mejor texto, lo disfruto más, etc, etc. Aquí cada cual, ¿no?, tiene la opción de elegir unas cosas o elegir otras, ¿no? Pero cuando yo he hecho la comparación de productividad entre yo le dicto a mi ordenador o tecleo con mi Word al lado o posedito, de verdad que tardo muchísimo más. Yo tengo una licencia de DeepL desde que salió y lo uso de forma bastante sistemática para según qué textos, y nunca he observado que me saque más de un 20% de ganancia de productividad. En algunos textos puede llegar, que no suelen ser libros, desde luego, no son según qué libros, por lo menos los libros que hago yo, no me sirve de casi nada, y en otros textos sí me sirve de mucho, pero muchas veces ni siquiera me sirve más que mis memorias, que son estupendas. Y yo no dicto. Si yo dictara, ese porcentaje caería drásticamente. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial, y lo digo desde mi punto de vista de usuaria, puede aportar mucho, pero ni la mitad de lo que dicen que aporta, y además siempre y cuando estés tú al mando. Es decir, si yo uso DeepL, yo decido segmento por segmento en qué segmentos los voy a utilizar y en qué segmentos no. No es que me den un texto entero que lo han pasado por DeepL. Y estoy hablando de DeepL porque además DeepL es traducción automática de trapillo, que es a lo que estamos acostumbrados. Es decir, si ya empezamos a hablar, eso lo puede hablar Rocío mejor que yo porque lo conoce mejor que yo, de un motor generado específicamente para unos textos determinados, con unas condiciones determinadas, con una buena programación, eso es muchísimo más caro que los traductores mejor pagados. Entonces ahí ya no se plantea el problema. ¡Ay, qué risa!, ¿no? Es que invertimos muchísimos recursos a veces, ¿no?, en crear ciertas herramientas que quizá no en todos los sectores son necesarias, ¿no? Y estamos ahí y les estamos invirtiendo muchísimo en algo mientras no queremos pagar a los profesionales como tenemos que pagarles. Eso no lo vemos como una inversión, y ahí está también nuestra pedagogía y de algo que, bueno, ya que Pilar no está, pero bueno, sí que me gustaría apuntar también una cuestión, y es que yo creo que los autores de los textos con los que trabajamos tienen que saber si se va a utilizar inteligencia artificial, posedición o algo similar para trabajar con sus textos, del mismo modo que pueden entrar a decidir si el título traducido les gusta, si les gusta la imagen de portada, porque al final es su obra, ¿no? Yo creo que ahí en los contratos y en los acuerdos, en el CEATEL, por ejemplo, estamos intentando trabajar también con los gremios de autores para generar ahí un poco de trabajo colectivo y decir, este sector, ¿no?, toda esta parte del proceso editorial también tiene que estar de nuestro lado, ¿no? Y del mismo modo que, por ejemplo, en el Reino Unido hubo una campaña en la que había autoras que dijeron, si no aparece el nombre del traductor o de la traductora en portada, yo no firmo el contrato de edición, ¿no? Y fueron esos grandes nombres, ¿no?, escritores de relevancia que dijeron, no, o sea, tiene que aparecer el nombre del traductor en portada, pues que también puedan ellos tener esa baza en su mano a la hora de poder decidir qué se hace con sus obras después. Voy a pasar a la segunda pregunta, que si no nos... ¿Matizo una cosita? Sí. Mira, es que precisamente hay un término que habéis mencionado las dos y que yo quería rescatar antes de cerrar esta pregunta, que es precisamente el término productividad. Una de las cosas que más se mencionan cuando se aplica tecnología en general e inteligencia artificial en particular a las diferentes profesiones lingüísticas, sea traducción, sea corrección, es que nos van a hacer mucho más productivos. Entonces se nos dan, cuando se nos ofrece un encargo que utilice inteligencia o que recurre a la inteligencia artificial, se nos dan unas métricas y nos dicen, es que vas a poder traducir tantas palabras por hora, es que vas a poder corregir tanto por hora, tantas matrices. Entonces dice, realmente esa productividad es una productividad estándar que viene motivada por diferentes mediciones, pero es que la productividad es personal. Ni la productividad es igual para todo el mundo, ni la productividad incluso para la misma persona es igual siempre. Entonces, escudarse en la productividad y en la ganancia de productividad es también un poco hacer a los profesionales sentirse obligados a cumplir unos estándares que no siempre cumplen, pero porque ni siquiera ellos mismos
cuando no utilizan estas tecnologías las cumplen. Todos tenemos días buenos y días malos. Días de, por ejemplo, traducirnos, pongamos por caso 4.000 palabras sin pestañear. Cuando, voy a decir más que nada, para los que no estoy familiarizado, la media de un traductor suele estar entre unas 2.000 y 2.500. Bueno, pues hay días que uno se hace 4.000 palabras sin pestañear, y otros días pues dice, si he llegado a 1.000, he rascado 1.000, ya me puedo dar por satisfecha porque ese día tengo un espesor mental importante. Pues lo mismo sucede cuando se utilizan estas tecnologías. Es decir, esa productividad no puede ser una productividad estándar y no se puede dar por hecho que por proporcionársela al profesional lingüístico va a llegar a ciertos puntos y a ciertas métricas, porque no es el caso, porque precisamente la esencia humana está ahí. Y eso es una cosa que por mucha tecnología que metamos va a seguir estando. Sobre todo cuando esa productividad se traduce en contratos cerrados. Es decir, por esta posedición te voy a pagar tanto porque quiero una productividad de X palabras por hora, claro. Y entonces ahí siempre van a pasar dos cosas. O tú por vergüenza torera vas a poner de tu bolsillo las horas que faltan, o bien, que ese es un tema en el que entraremos supongo después, vas a avalar una caída de la calidad que va a repercutir en el lector, al que también se está acostumbrando a que exija cada vez menos. Totalmente. Voy a saltarme alguna pregunta porque sí, si no creo que no llegaremos. ¿Queréis que pase a la 5 directamente? Podemos pasar a la... Bueno, sáltate la 2, pasa a la 3. Venga, pues ¿consideráis que el panorama editorial cambiará mucho en los próximos años con la aparición de estas tecnologías? Sacamos también un poco la bola de cristal. Podéis ser apocalípticas, integradas, lo que... Venga, bueno. ¿Arranco yo? Sí, arráncate. Hombre, pues yo personalmente creo que sí, que se van a llevar a cabo ciertos cambios, pero sobre todo no tengo muy claro hasta dónde se puede prever qué se va a hacer, porque como estaba diciendo en la mesa anterior, en los últimos 3 años, o sea, por ejemplo, en 2020 se estaba hablando en el ámbito de la traducción de que todavía estábamos muy lejos de alcanzar una calidad relativamente decente o de que una inteligencia artificial fuera capaz de captar el contexto de un texto, ¿no? Con la inteligencia artificial generativa, el salto cualitativo ha sido enorme en ese sentido, ¿no? Entonces, realmente, en el aspecto tecnológico, estrictamente hablando, no tengo muy claro hasta dónde podemos llegar. Pero sí que creo que las tecnologías, sobre todo lo que viene siendo la inteligencia artificial, van a ser bastante asistencia, o sea, van a funcionar sobre todo como asistentes, tanto en corrección como en traducción, como en el resto de las profesiones lingüísticas. Es que tengo que apuntar algunas notillas. Por ejemplo, en creación de contenido pues pasa un poco lo mismo, ¿no? También se están generando cada vez más textos con inteligencia artificial. Lo que pasa es que, como digo, echo mucho de menos a Pilar porque me habría encantado ver su perspectiva en este sentido, ¿no? Y en el caso de la traducción en concreto, pues hay que andar un poco de puntilla. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, imponer un texto que ya está traducido por una máquina hace primero que el traductor que va a trabajar con ese texto ya se vea condicionado por ese resultado. Es decir, merma muchísimo la creatividad, porque es que la merma. Y por otro lado, sí que tiene aplicaciones muy prácticas, como decíamos antes, de coherencia, de glosario. Es decir, yo sí que pienso que la tecnología va a ser un asistente del profesional, más que el sustituto, que es el miedo que tenemos todos, o bueno, más que el miedo, esa espada de Damocles que los medios hoy en día nos ponen encima, ¿no? Pero sí que yo creo que por ahí pueden ir un poquito los tiros, ¿no? Y utilizar la traducción más como asistente que como esa imposición sobre la que trabajar, como una especie de tabula rasa. Es que así no funcionamos bien. Yo sobre esa pregunta sí quisiera romper una lanza asociativa. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a decir, y en las asociaciones de traductores editoriales se dice mucho, que las inteligencias artificiales nunca van a poder traducir a X autor, a Y autor, básicamente los autores del siglo XIX. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que el grueso del mercado editorial es gente que traduce, digamos, de Ken Follett para abajo. La mayor parte de los traductores que estamos trabajando en este mercado estamos traduciendo otras cosas que son mucho más, digamos, proclives a ser fagocitadas por la inteligencia artificial, por un lado, y por otro lado es que tenemos ahí una masa de compañeros a los que no tenemos por qué dejar atrás. Y los que tenemos un perfil mixto como el mío, que vengo también de la traducción técnica y sé lo que es la posedición y lo he visto en
en vivo y en directo, sé que está tirado. Es decir, yo no tengo una bola de cristal para saber cuáles son los planes malignos de las editoriales a este respecto, pero todo el mundo ha oído campanas y ya sabemos lo que está pasando y sabemos lo que va a pasar. Es decir, digo lo mismo que Rocío, si hubiera estado Pilar a lo mejor le hubiéramos podido preguntar, pero es que por ejemplo, el sector de la novela romántica, que es uno de los que más volumen mueve, y hay un montón de compañeros que son nuestros compañeros y que también tienen que ser respaldados por las asociaciones, que están trabajando en ese sector. Y a lo mejor en un futuro no es que la inteligencia artificial vaya a traducir novelas románticas, es que a lo mejor ni se plantean traducirlas. ¿Qué más les da? Sacan una en inglés, otra en francés, otra en español, otra en alemán. Da lo mismo. Y eso está ya ahí. Y está ya ahí por dos razones. La primera, porque esto está avanzando muy deprisa y nos están comiendo por los pies, y la segunda, porque hay un movimiento envolvente lateral para acostumbrar al público a una caída de la calidad, es decir, a que se aguanten con cualquier cosa, y eso es el acelerante que va a hacer que la posedición esté aquí. Y no quiero ser agorera y tampoco tengo una bola de cristal, pero estará aquí en 2 días, no para los que traducen novela del 19, para esos no. Pero la masa de nuestros compañeros están traduciendo libros de autoayuda, libros románticos, sagas de brujas, literatura infantil. En literatura infantil ya está, o sea, que es que no creo que esté diciendo ninguna novedad. Y tampoco puedo hablar con mucho conocimiento de causa porque tampoco tenemos estadísticas, porque de eso tampoco se habla en las asociaciones y porque la gente que hace eso no se atreve a hablar. Entonces, es importante que recabemos datos y para poder saber cómo pilotamos esto, porque hay mucha gente que depende económicamente de lo que pase. A mí la verdad es que sí que me parece un poco peliagudo hacer distinción entre alta literatura, baja literatura, porque al final estamos todos en el mismo barco y para mí es igual de problemático que me den una posedición con un libro de autoayuda que con un libro de Edith Wharton. O sea, y ahí creo que podemos pegarnos nosotras mismas un tiro en el pie si decimos esto vale para estos libros que son tal. No es lo que estoy diciendo, ¿eh? No, pero es que hay veces... Digo que es lo que va a pasar. Pero ya parece que si proyectamos que eso va a pasar, ¿no? Es como que parece que sea inevitable. ¿Qué está pasando? Parece que sea inevitable y a mí eso sí que me resulta bastante problemático, sobre todo por una cuestión que es fundamental, que va más allá de que un texto sea más complejo o menos complejo, tenga más giros literarios o menos, y es la de los derechos de autoría. Cuando trabajamos con un texto poseditado, lo revisamos y lo mandamos, para empezar no estamos cumpliendo con el contrato que estamos firmando con la editorial, en la que se nos exige que seamos autoras de ese texto. ¿Y si no te mandan ese contrato? Bueno, si no eso es otra cuestión, pero la editorial por ley te tiene que hacer un contrato. Pero si yo le mando a la editorial un texto poseditado, ¿yo me puedo considerar autora de ese texto? Es que depende de la inteligencia artificial. Si no me falla la memoria, ChatGPT sí que le concede la autoría de los textos a la persona que está al mando de cada conversación. Entonces, sí que es cierto que en algunos casos, lo que comentaba antes Alicia, se puede dar la situación de que se generen textos con inteligencia artificial generativa y la persona a cargo, el profesional lingüístico, sea un validador de contenido, más que el traductor, exactamente, más que un autor. Pero el caso es que la autoría, por ahora, se le está concediendo a esa persona. La cuestión ahora viene, ¿se le concede al traductor al mando o se le concede a la editorial que le está poniendo la herramienta al traductor? Es que aquí, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí, yo ahora mismo he estado revisando por los stands y he encontrado algunos libros que estaban traducidos por un ente innombrado al mando de la editorial, en una de las editoriales que están ahí, una de las editoriales especializadas en fondo de dominio público. Es que yo creo que eso no quiero ser agorera. Y además yo tengo las mismas dudas, las mismas complicaciones, la misma ignorancia que todo el mundo, porque es que es un tema que nos ha pillado a todos, ha sido como una ola que nos ha arrasado, pero es que yo creo que ya está pasando. O sea, no es que crea que vaya a pasar, es que creo que ya está pasando y que creo que algunos de nuestros compañeros están en una posición especialmente frágil y los tenemos, y es obligación de las asociaciones defenderlos de alguna manera. No es que piense yo que hay muchas salidas, porque tampoco estoy muy segura de cuáles son, y es verdad que está muy dividido, el público está muy dividido sobre esta cuestión, entre si la solución es el cinturón sanitario o la solución es la regulación. Yo
ya os lo puedo decir desde ya porque ya se me nota mucho. Yo soy más partidaria de la regulación que del cinturón sanitario, pero respeto mucho a los que piensan en el cinturón sanitario, porque el miedo que tiene la gente es terrible, porque ven cómo su forma de vida se está viniendo abajo y eso hay que comprenderlo. Sí, yo poco puedo añadir a lo que dice Alicia, pero sí es cierto que aspirar a algo como lo que tienen los guionistas me parece muy positivo. Es decir, exactamente, y efectivamente, y posible, sobre todo. Y también otra cosa es que, claro, como ya vengo de la mesa anterior, ya vengo un poco contaminada por lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Pero también hacer mucha pedagogía, no solamente entre las personas a las que vamos a prestar un servicio como profesionales lingüísticos, sino también como propios profesionales, o sea, hacer pedagogía entre nuestros propios compañeros, porque es muy necesaria. Es muy necesario, primero, eliminar la tecnofobia, como decíamos, los traductores, los correctores, no somos luditas, somos personas que estamos muy acostumbrados a lidiar con la tecnología en nuestro día a día. Pero, de nuevo, que se nos permita elegir, simplemente si es que tampoco estamos pidiendo tanto, que se nos permita elegir, porque más que nada, porque al final va a redundar en una mejor calidad y en una mayor satisfacción de los lectores, es que no es otra cosa. Al final los lectores, cuando tú... Es como cuando uno tiene un animal, si le compras el pienso del Mercadona o le compras un pienso especializado, ¿con cuál le va a brillar más el pelo? Pues más o menos la misma historia. Al final, sí, el animal sobrevivir a lo mejor va a sobrevivir con el pienso del Mercadona, pero desde luego va a estar muchísimo menos sano. Pues un poquito sucede lo mismo, ¿no? Que se nos permita como profesionales lingüísticos y sobre todo que nosotros mismos como profesionales tengamos esa formación, sepamos lo que tenemos entre manos, sepamos utilizarlo, sepamos sacarle partido para nosotros mismos y para la persona o la empresa a la que prestemos un servicio, sin más. También quizá uno de los problemas en los que vamos a tener poco control es cómo están creadas estas herramientas, con qué textos están alimentadas. Entonces, el mero hecho de utilizarlas, primero, ya no hablemos en costes ecológicos, de sostenibilidad, etcétera, etcétera, de lo que cuesta una sesión de entrenamiento de este tipo de motores, porque eso ya sería una cuestión aparte, sino dices, vale, tú tienes la opción de elegir o no elegir utilizar esa herramienta, bien, es un paso positivo porque no te la están imponiendo, pero igual el hecho mismo de estar utilizando esa herramienta sin saber con qué texto se ha alimentado, hace que tú estés infringiendo el copyright de otros compañeros, ¿no? Entonces a mí eso sí que me plantea muchas dudas de decir, ostras, ¿no? Si yo ahora me quedo con estas soluciones, me quedo con este trocito que he encontrado, ¿esto de dónde ha salido? A mí eso me genera muchas dudas, y algo que también había comentado Rocío en la mesa anterior es el empobrecimiento del lenguaje, ¿no? Hay un libro estupendo del profesor Jacques Ledra que se llama Translating Machines, en el que habla de cómo nuestro lenguaje se ha ido empobreciendo, ¿no? Hemos ido cerrando las posibilidades lingüísticas que al final surgen de las elecciones que tú tomas, porque como decíais antes, si tenemos aquí las orejas, o sea, los ojos capados, cada vez buscamos menos opciones diferentes y eso al final lo va reduciendo, y más si hablamos de cuando decías antes, los libros que son de consumo más masivo, etcétera, etcétera, pues quizá ahí es donde más tenemos que batallar, porque quizás son libros que llegan a más gente y si cada vez tienen un lenguaje más pobre, más anquilosado, que no deja que entre en todas las innovaciones lingüísticas que se van produciendo, pues eso cada vez va a formar lectores más empobrecidos. Si hubiera habido tiempo para preguntas en la mesa anterior, yo lo que hubiera preguntado es por la endogamia. Es decir, la inteligencia artificial y los motores de traducción son per se endogámicos, se alimentan de ellos mismos y a lo mejor yo lo que quiero, hay traducciones obviamente como las de la ONU que lo normal es que sean endogámicas, es decir, que todo vaya dentro de un círculo cerrado del que no se salga nada, pero en otro tipo de traducciones, ¿por qué? Quiero decir que a mí lo que me gusta es poner una cosa aquí, otro sinónimo diferente más abajo, otro diferente más abajo, y eso con la inteligencia artificial es mucho más difícil, porque tienden a normalizar y tienden a bajar el nivel. No sé, con otras herramientas de otra generación en las que ya se le puedan dar otras instrucciones diferentes sobre el estilo o sobre la variabilidad del vocabulario o sobre otro tipo de cosas, ¿cómo será? Pero vuelvo a lo mismo de siempre, eso es tan caro que no les merece la pena ni a los intermediarios ni a los clientes. Se han hecho experimentos, por ejemplo, la profesora Dorothy Kenny y Marion Winters hicieron un experimento de alimentar un motor de traducción con los textos de un traductor solo y dárselo a ese traductor para
traducir otra novela, ¿no? Es decir, alimentarlo con sus propios giros, con sus propios textos y no darle una máquina estándar, ¿no? Alimentada con textos de vete tú a saber quién. Y los resultados fueron en esa misma dirección. Los giros creativos bajaban, el lenguaje era más pobre, incluso aunque el motor estuviera alimentado con su estilo, con sus propios textos y sus traducciones anteriores. Entonces, claro, es que el elemento humano lo que hace es irrumpir con divergencias, con pensamiento divergente constante, y no está demostrado que a lo mejor quizá en un momento dado lo puedan hacer, pero claro, una inteligencia artificial no tiene pensamiento divergente porque es estadística. Es estadística, y la estadística es lo contrario de lo divergente, es confluir hacia lo que más se usa. Y eso no siempre en textos como los que manejamos nosotros es lo ideal. Si yo tengo un cliente para el que estoy haciendo una campaña publicitaria y lo que me pide ese cliente es que los textos que yo le dé se diferencien al máximo de los de otros clientes parecidos, una inteligencia artificial lo que va a hacer es ver qué hacen los otros clientes y hacer que lo de ese cliente se parezca todo lo posible. Y a lo mejor yo el objetivo que tengo es todo lo contrario. Pues pasa lo mismo, es decir, los distintos estilos de las distintas retraducciones, todo eso de alguna manera se pierde porque va habiendo una tendencia a la uniformización a ultranza. Que es lo contrario a la literatura. Al final, voy a pasar a la última pregunta, que si no nos seguiremos quedando sin tiempo. Si puedo añadir una cosa. Claro, perdona. Es que no me deja hablar. Como diría nuestra reina, déjame terminar. Sí que hay un estudio, ahora que estabais mencionando algunos, y en línea de lo que estaba diciendo Alicia, hay un estudio de la Universidad de Turku de Cristina Taibakovsky, Shilov, y el estudio es interesantísimo porque precisamente ha trabajado con traducción automática sobre diferentes textos y se ha dado cuenta, ha llegado a dos conclusiones. Cuando se trabaja con un solo autor, se tiende a heterogeneizar el estilo del autor. Es decir, si se utiliza inteligencia artificial para traducir el texto del autor, en lugar de mantener una coherencia en ese estilo, al meter los motores, se heterogeneiza. Pero es que además cuando... ¿Esa no he sido yo o sí? La cuestión, cuando pasa lo contrario, es decir, cuando se está trabajando con varios autores a la vez, se tiende a homogeneizar el estilo de personas diferentes. Entonces eso realmente es un problema, porque se está también hasta cierto punto cargando esa creatividad, ¿no? Primero te estás cargando el estilo de un autor heterogeneizándolo y luego estás intentando confluir a un estilo único. Como que me pareció súper interesante y ahora que habéis mencionado eso, pues digo, lo voy a mencionar también porque está súper bien y es muy interesante. Venga, vamos con la última pregunta. ¿Podemos sacarle algún beneficio material o productivo a estas tecnologías como trabajadoras autónomas o solo benefician a las empresas como una herramienta para abaratar costes? Empezamos contigo, Rocío. Empieza tú. ¿Me va a dejar hablar? Sí. Pues mi respuesta es que sí, o sea que como trabajadoras autónomas por supuesto que sí, tenemos la oportunidad, de nuevo, es que lo del derecho a decidir es una expresión aplicable a otros ámbitos, pero aquí también, o sea, deberíamos tener ese derecho a decidir, ¿no? Si se nos da, por supuesto que podemos sacar beneficio propio porque la inteligencia artificial puede ayudarnos en muchísimas tareas, como decía en la mesa anterior. Muchas veces cuando tú estás corrigiendo, estás traduciendo y tienes un pequeño atasco de, uy, esto no lo termino de ver claro, la inteligencia artificial ayuda mucho a desatascar. Entonces, en ese sentido, viene súper bien, es muy práctica, ¿no? Pero hay que tenerla en cuenta más como asistente, como herramienta de consulta, que como base sobre la que trabajar. Ese es el verdadero peligro, utilizarla como base, ¿no? Y, por supuesto, como profesionales, a lo que tenemos que aspirar es a que se nos permita rechazar esa imposición no solo de utilizar determinadas cosas, sino también de ceder nuestros textos para continuar alimentando. O sea, ya cuando firmas un contrato de traducción o de corrección o de lo que sea, que el producto que tú estás ofreciendo se utilice para alimentar un motor, que tú por lo menos puedas negarte a eso, ¿no? No, es que yo creo que de eso he dicho todo lo que se podía decir. Es que yo la que me refería importante era la cuarta, no la tengo que me he equivocado. Es que la importante es la cuarta. O sea que yo de esto no digo más y pasamos a la cuarta. Pues recupero por aquí una pregunta que se nos había quedado. ¿Cómo consideráis que podemos luchar a título individual o colectivo para que se respeten los derechos de propiedad intelectual en nuestras obras y si es una batalla que ya consideráis que está perdida? Yo, a ver,
es un tema difícil y además, como todo el mundo, tengo un montón de dudas y no sé cómo. Pero yo sí creo que hay una cosa que es básica y es que no es compatible el cordón sanitario con la regulación. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden hacer. O bien optamos por negarnos a utilizar estas herramientas, negarnos a formarnos en estas herramientas, negarnos a tenerlas en cuenta y luchar con ellas desde la técnica del cordón sanitario, que es el planteamiento de muchos compañeros. O bien estamos más bien de parte de la regulación, pero las dos cosas yo creo que son muy difíciles de compatibilizar. Yo respeto las dos tendencias y creo que las asociaciones tendríamos que encontrar un punto de encuentro que nos permita trabajar juntos, porque ahora mismo se está yendo un montón de energía en peleas estériles sobre cuál de esas dos opciones sería la pertinente. Entonces, creo que habría que hacer un pequeño esfuerzo de respeto por las dos posturas para encontrar un punto de encuentro y poder hacer algo. En cuanto a líneas concretas, yo veo dos. Por un lado, atajar bien ese tema en los contratos, es decir, que en los contratos, por lo menos en nuestro contrato modelo de ACT Traductores, ese tema esté claramente especificado y haya una cláusula que regule o prohíba, según decidamos, el uso de nuestros textos para alimentar corpus y motores de traducción. Y por otro lado, obviamente este es un tema de derechos colectivos y eso a largo plazo o a medio plazo lo va a tener que gestionar Cedro. Entonces, eso es mucho más amplio que nosotros mismos, depende de una legislación que no existe, pero es probable que haya un hueco dentro de la legislación existente sobre derechos de la propia LPI, sobre derechos colectivos, que nos permita, digamos, forzar a el cobro de un canon que después Cedro pueda repartir entre los autores. Yo creo que esa es la salida pragmática que yo veo. Pero no sé si hay más, porque yo estoy igual de desconcertada de todo el mundo. A lo que sí animo a todos los traductores es a que lean, a que se informen, a que no se queden con lo primero. La mayor parte de los artículos de prensa que se publican sobre este tema son interesados, es decir, tratan de crear un entorno de opinión, la mayor parte de las veces de habituación a las herramientas de inteligencia artificial y en otros casos pues de reducción al absurdo. Y no tenemos por qué quedarnos con eso. Somos profesionales lingüísticos. Estamos capacitados para informarnos sobre un tema como el procesamiento del lenguaje natural, que es la palabra técnica para todas estas cosas de las que estamos hablando, y yo creo que es interesante que lo hagamos. A todos los profesionales de este campo nos debería interesar el tema. Y creo que esa es algo que va a favorecer una lucha mejor a largo plazo. A ver, sin ser yo profesional del derecho, aunque es un tema que me guste mucho, pero no voy a hablar de hecho como profesional, pero que sí que está un poquito investigando cómo está el tema de la propiedad intelectual y qué se está cociendo. Digamos que lo gordo, por así decirlo, se está cociendo en Estados Unidos, ¿no? Ya hay una comediante que se llama Sarah Silverman que ha denunciado a OpenAI, que es la compañía que está detrás de ChatGPT, porque ha usado su contenido sin autorización. Esa de entrada ya la tiene lanzada, ¿no? Luego hay otros dos autores, ¿no?, que son Paul Tremblay y Mona Howard, que denunciaron recientemente a Llama, que es el motor de inteligencia artificial generativa de Meta, es decir, la compañía que está detrás de Facebook. Ya hay también en curso una demanda colectiva en Estados Unidos contra Google, porque se ha utilizado contenido generado por los usuarios para entrenar el motor Bard. Y en ámbitos que no tienen que ver con las palabras, Getty Images sí que ha denunciado también a Stability AI por el robo de imágenes protegidas, es decir, de imágenes con derecho de autor, para el entrenamiento de motores de generación de imágenes por inteligencia artificial. Entonces, el actor Stephen Fry. Sí, bueno, también Stephen Fry ya ha denunciado el tema de que le han robado la voz y la imagen para un documental. Si no, ¿era la voz solo o la voz fue? Es verdad. La voz porque tenían un corpus estupendo, sí, que eran todos los libros. Todos los que la han narrado, efectivamente. También estaba de Stephen Fry, que no lo tenía yo anotado. El problema que hay hoy en día, y que es lo que personalmente creo que se debería regular primero está la dificultad de demostrar el robo. Es decir, cuando se alimentan estos motores es muy difícil. Hay algunos que sí que dicen que han utilizado, pero hay otros que no. Entonces, demostrar el robo es muy difícil hoy en día.
porque hay una línea entre, me refiero a lo que generan estos motores, entre la inspiración y el plagio, como ciertos bolsos, por ejemplo, ¿no? Una cosa muy parecida. La inspiración y el plagio, hay una frontera muy delicada ahí entre esas dos cosas. Entonces, muchas veces resulta muy difícil de detectar. Y eso personalmente creo que es un problema. ¿Qué soluciones se están planteando? Pues, por ejemplo, lo que ha mencionado Alicia del canon. Me imagino que mañana en la conferencia que hay de Cedro, que es no sé si es a las 10 o a las 11, en la sala 2, hay una conferencia precisamente sobre derechos de autor e inteligencia artificial y participa Cedro, ¿no? Una de las soluciones que se están planteando, por ejemplo, efectivamente es ese canon, es decir, plantear un canon para que se puedan utilizar los textos. Yo lo veo un poco peligroso, porque ¿cómo se reparte ese canon? ¿Hasta qué punto? Son inventados, son Sí, derechos ya, colectivos. exactamente, pero bueno. Yo lo veo un poco peliagudo. Luego sí que, por ejemplo, también se podría optar por listas de exclusión voluntaria, es decir, de que un escritor o un autor pueda decir, oye, que mis textos no se utilicen de ninguna manera para entrenar absolutamente nada. Lo mismo que existe la lista Robinson, en el que tú puedes manifestar que no quieres que te envíen textos de ningún tipo publicitario, pues se podría hacer algo así también, ¿no? Y también, por supuesto, habría que regular a quién pertenecen las creaciones de la inteligencia artificial. Como decía, en el caso de OpenAI sí que manifiesta que lo que genera el ChatGPT se supone que es de... Si no estoy yo equivocada, que si lo he leído bien, pertenece a la persona que está utilizando la máquina, ¿no? Cordón sanitario o límite. Yo quizá voy a hablar desde la perspectiva de alguien que es madre y creo que estamos en una fase ahora mismo de preadolescencia de todo esto, ¿no? Antes Carmen Torrijos, en la mesa anterior, hablaba de adolescencia, ¿no? Pues quizá yo me voy a ir un poquito antes, ¿no? Estamos en una fase de preadolescencia y es una fase en la que precisamente hay que poner límites. Este es el momento de poner los límites y de saber dónde nos quedamos y hasta qué punto autorizamos y qué es lo que damos, ¿no? Entonces yo lo del cordón sanitario, quizá a lo mejor puede haber a quien le parezca la mejor opción. Yo, a título personal, creo que es mejor establecer unos límites y, sobre todo, regular estas cosas que estaba comentando. Sí, un pequeño apunte. Otro tema que tenemos que tratar y es jurídico también, o sea, que tendríamos que prever y es jurídico también, es que la ley de propiedad intelectual tiene un agujero grande como una casa con el uso académico y por ahí nos están colando cosas que suponen que una tecnológica hace una asociación con una universidad, trabajan con textos gratis porque la ley de propiedad intelectual se lo permite, venden la patente o los corpus o lo que sea a una filial de la tecnológica en otro país o en otro continente o sabe Dios dónde, y entonces ya se nos ha escapado completamente el tema de las manos, completamente, ya no hay regulación posible del uso de los textos, porque la ley de propiedad intelectual tiene una excepción que consiste en el uso académico. En eso es en lo primero que tendríamos que trabajar, que ese uso académico se regule, porque cuando el uso académico es sin fines de lucro, a mí me parece muy bien que la gente investigue y que pues, los compañeros que están en las universidades hagan estudios, pero cuando ese uso académico va a tener unos fines de lucro, pues habrá que repartir, ¿no? Digo yo. Y yo, a lo que habéis comentado vosotras, yo añadiría también que, bueno, tanto a título individual como colectivo, creo que tenemos una responsabilidad con las personas que están ahora en formación, porque yo eso lo veo muchísimo en la universidad, que les estamos dando Ferraris, entre comillas, Ferraris cacharraos, un poco además, a gente que no sabe conducir, entonces no van a aprender nunca a traducir. O sea, yo veo a mis alumnas de primero, de tercero, que cogen un texto y lo que les sale ya instintivamente es meterlo en DeepL. O sea, ya ni se plantean leerlo primero, interpretarlo ellas primero. Y claro, es un trabajo muy grande el que a veces hacemos con ellas de desmontar esas mecánicas que tienen tan integradas porque les estamos quitando la posibilidad de que puedan convertirse en traductoras. Porque esa persona, si desde el día 1 ha traducido siempre con DeepL, con inteligencia artificial, con lo que sea, nunca va a desarrollar las capacidades que necesita para poder traducir. Eso por una parte. Y luego por otra, creo que algo que se puede hacer también a título individual y colectivo es, bien en las mesas sectoriales, en las reuniones a veces de la Dirección General del Libro, etcétera, cuando nos sentamos a hablar con las editoriales, con los gremios de autores, etcétera, es hacer mucha pedagogía del valor que tiene nuestro trabajo, ¿no? De que la traducción humana, y en humana no implica que la tengamos que hacer con papel y lápiz, ¿no? Que podemos utilizar herramientas que nos facilitan el trabajo, pero que al final es un texto que surge de nosotras y que no nos viene impuesto.
eso tiene un valor como patrimonio cultural, ¿no? Tú te compras un libro de Pepito o de Pepita porque es Pepito o Pepita, y muchas veces también nos pasa que nos compramos una traducción porque es de un compañero concreto o de una compañera concreta, ¿no? Y hemos conseguido muchas veces ya tener nuestro nombre en cubierta, etcétera, etcétera, porque se nos da un valor como autoras de obra derivada que somos, ¿no? Entonces yo creo que eso... Ahí tenemos trabajo que hacer con las editoriales, porque yo sé que aquellas que, por ejemplo, nos ponen el nombre en cubierta y nos pagan buenas tarifas y respetan los contratos, no van a querer que editemos un libro. Pero aquellas que no quieren hacer contratos, que tiran las tarifas por el suelo y que te consideran, no sé, una especie de intermediario molesto... O que creen que tienen la sartén por el mango porque son un duopolio. Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con esas lo vamos a tener más complicado, ¿no? Y con esas igual el cordón sanitario funciona un poquito mejor. Yo me estaba acordando, al hilo de lo que comentaba Nuria al principio, de un compañero muy querido, traductor y un pedazo de lingüista, que es Manuel Mata, con quien tuve una pequeña disensión en un congreso en el que coincidimos hace unos meses. Y es que estuvimos hablando, y una cosa que me ha parecido súper interesante que ha mencionado Nuria, es eso de que los alumnos de primero, de segundo en las universidades, ya directamente ni se molestan en hacer esa reflexión previa sobre el texto. Ya lo meten en el motor a ver qué sale. Y yo le decía a Manuel, en realidad se lo estaba comentando al público, pero luego se inició un debate con él. Le decía a Manuel que a traducir se aprende traduciendo y que a corregir se aprende corrigiendo. Entonces, utilizar este tipo de herramientas desde el principio, cuando la persona no está formada todavía, es un peligro, porque realmente esa persona no tiene el criterio ni la capacidad, bueno, la capacidad se le presupone, pero no tiene el criterio para saber valorar realmente hasta qué punto es bueno o no es bueno lo que le está ofreciendo un motor. Entonces me decía Manuel, no, es que yo diría que habría que meter todo ese tipo de cuestiones desde primero. Y yo le dije, pues yo creo que lo suyo sería primero trabajar el callo traductor y cuando ya estamos un poquito hechos, como profesionales, bien traductor, bien corrector, ya utilizar las herramientas de inteligencia artificial como asistencia. Pero no, en el mundo académico, no aspirar a que la inteligencia artificial tome el mando de todo. Y es que vuelvo a retomar lo que decía en la mesa anterior. Tenemos que ser conscientes de que si el motor sabe más que nosotros, es que nosotros no somos el profesional adecuado para ese motor. Si la herramienta sabe más que nosotros, es que nosotros no somos la persona adecuada para esa herramienta. Y hay que tener eso muy en cuenta y hay que formarse muy bien y hacer, como digo, mucha pedagogía, no solo entre quienes contratan nuestros servicios, sino entre los propios compañeros que muchas veces ya no saben por dónde les da el aire. Yo soy la primera que no sabe por dónde le viene, tal como están las cosas, ¿no? Pero sí que hay que hacer mucha pedagogía de qué es lo que tenemos entre manos y tratar de aprender a controlarlo y tratar de aprender a utilizarlo en nuestro beneficio, sobre todo al final en el beneficio del producto que ofrecemos, sin más. Se nos está acabando el tiempo, no sé si queréis añadir algún último comentario de cierre, nos quedan un par de minutillos. Mi último comentario de cierre sería que no debemos olvidar nunca que el verdadero problema es el económico, o por lo menos desde mi punto de vista, el verdadero problema es el económico. No hay racionalidad que comprenda que en un sector como el audiovisual, que es donde deberían funcionar peor las herramientas de traducción asistida o de traducción automática o de inteligencia artificial, porque hay que manejar slangs, porque hay que poner en relación imágenes con texto, se esté imponiendo a esta velocidad, si no fuera porque el problema es económico. No hay ni corpus ni inteligencia artificial que pueda tirar del guión de una película. Es que eso es imposible. Puede pasar con muchos sectores, pero no con ese. Entonces, si está pasando y está pasando de forma preferente y es el primer sector que está cayendo, es porque el problema es económico y hay que tratarlo como un problema económico. El problema de las máquinas puede ser otro y puede ser un coadyuvante o puede ser un montón de cosas, pero un análisis incorrecto del problema puede llevar a una búsqueda incorrecta de soluciones. Entonces, eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Y sobre todo además en el sector audiovisual cuando se mueven millones, ¿no? Que dices, cuando ves los presupuestos de una película y dices, se están abaratando en un eslabón, ¿no? En el que dices, es que nos están tomando el pelo, nos están haciendo un trile cruzado entre esto lo hace muy bien, lo que es mentira, yo te bajo las tarifas porque me da la gana, pero es por la máquina, acostúmbrate a unos subtítulos de tercera porque total ese es el futuro. Hay un montón de movimientos envolventes para que nos traigamos una píldora que no tenemos por qué.
poco puedo añadir a esto. Efectivamente, esto es extrapolable también a otros tantos sectores que al final, efectivamente, la base del problema, yo no diría el problema al completo, pero sí la base del problema efectivamente es económica y no solo económica, sino también un poco de devaluación, no solo del producto, sino del profesional. Claro, y de precariedad, por supuesto, pero esa precariedad lleva por una devaluación previa y esa devaluación continúa. Entonces, es una devaluación del profesional que está al mando y del producto. Cuanto más se devalúa el profesional, al final más devaluado va a acabar el producto. Yo al final resumiría con que una herramienta exista no implica que tengamos que utilizarla, ¿no? Y en Occidente hemos tenido metido en la cabeza durante muchísimos años que todo progreso es positivo, y no siempre todo progreso es positivo, y debemos de ser nosotras las que podamos ponerle límites a eso. Pero claro, como ya habéis dicho en otras intervenciones, es difícil luchar cuando lo que tienes delante es un oligopolio que te está imponiendo ese tipo de cuestiones, y por tanto ahí tenemos que entrar por vía legislativa. Veremos qué pasa con la normativa que se está ahora desarrollando en el Parlamento Europeo, que parece que va a intentar poner coto a esta cuestión, pero es verdad que a título individual es difícil luchar contra eso, pero de manera colectiva y asociativa, y obviamente con la ayuda de instituciones y leyes en la mano, va a ser la única manera que tengamos de defender la traducción editorial como patrimonio cultural de este país. Y por supuesto las asociaciones no las podemos olvidar, la labor que se hace, y desde las propias asociaciones, sobre todo visto cómo está el panorama ahora mismo de falta de entendimiento, pues quizás abogar un poco porque se llegue a puntos comunes que puedan al final beneficiarnos a todos. Y creo que lo vamos a cerrar aquí. Solo nos hemos pasado 2 minutos, así que estamos en tiempo. Muchísimas gracias por venir a todas y a todos, y a las compañeras de mesa, gracias.